Gaur, Erraz Euskadiren ekonomia solidarioaren 8. azokaren baitan, bide telematiko honen bidez, Erraz Euskadiko kooperatiba bazkidearen Alborde Filmsekin, ongi etorri Ana eta Marta, eta baita Amaia Ballesterosekin, komikilariarekin elkartuko gara. Urte batzuk daramatzagu Amaiarekin lanean, berarekin lantzen dugun 3. komikia hau delarik. Alborde Filmseko neskek paratu dute gidoia eta Amaiak komiki formatura eraman du. Alboan, ONG-a eta Erraz Euskadiren artean garatzen dugun proiektu bateratu honetan. Lehenik Koleta Korta etorri zen, ekonomia solidarioko abentura bat, Amaia Ballesterosek idatzia eta narraztua. Gero, Alborde Filmsek idatzitako eta Amaiak marraztutako kanpoaldean iritsi zen, eta gaur, bien arteko elkarlanaren emaitza den azken produktua aurkezten dizuegu, Labirintoa. Euskaraldian gaudenez, elkarrizketan euskaraz erabiltzeko aukera ezin dugu galdu, beraz, horregatik Amaiak eta biok euskararen presentzia ziurtatuko dugu. Eta, bueno, Alborde, Marta eta Ana zuen burua aurkeztuko duzuen mesedez, os presentáis... Bai. Kaixo, eta, bueno, eskerrik asko oso pozik gaude hemen egotearekin, eta, bueno, bigarren aldiz, komiki baten gidoia idatxeagatik, oso esperientzia polita izan da, eta pozik gaude hemen egotearekin merkatuan be bai. Así que, bueno, estamos aquí la compañera Marta y yo, Ana, de Alborde Films, y pues contentas de presentar un poco el último proyecto de cómic y con ganas de conversar un poco. Amaia... Bueno, orain nire presentazioa. Ni Amaia Ballesteros naiz, diseinatzailea eta ilustratzailea. Eta, bueno, 10 urte baino gehiago daramatxat nire estudioan lan egiten, diseinu grafikoaren alorrean, eta baita liburuen ilustrazioak egiten ditut, komikigintzan ere aditzen naiz, eta, bueno, nire azken komikia, hori, esan duguna bezala, esekin egindako Labirintoan, eta, bueno, esan dakoa, 3. komikia da, haiekin burutukoa, eta, bueno, posik, haiekin lan egiten, eta, bueno, ia gehiago egiten dugu, hurrengo urteetan zehar, ez da. Hori. Gu ez duguna esan, dala, kooperatiba bat gara eta produktora de visuala, eta horrekin be bai, gauze, esperientzia berri batekin, ez da, normalean ez dugu komiki baten gidoiak idazten, eta orduan, aukera izatea eta hola, esperientzia polita izan da, bestela, ikusi zaitute aurkezpena egiten Ballesteros eta pentsau dut ez dudala ezer esan gure proiektuari buruz. Eta, Alborde Filmsen bideo korporatiboak egiten eta dokumentalak be bai. Normalean, sortzen ditugun korporatiboak izaten dira, entidades de ekonomia sozial batez be, eta dokumentalak, gai ezberdinetakoak dira, baina normalean gai sozialak be bai. Listo, ya. Sí, que, al hilo de lo que decía mi compañera Ana, que, a ver, nosotros no estamos acostumbradas a manejarnos en el lenguaje del cómic, ha sido una experiencia totalmente nueva de partida y pues por eso vamos a lanzar nosotras la primera pregunta hacia Reas, ya que tiene la culpa de esta aventura tan loca, que por qué han elegido o por qué habéis elegido vosotras el cómic como herramienta de comunicación, ¿no? Y cuáles son los beneficios o las ventajas que le veis a usar esta herramienta para acercar las temáticas que se han abordado en estos 2 cómics que hemos hecho hasta ahora juntas. Bueno, por un lado, el público al que intentamos acceder con un cómic es diferente al público de otro tipo de publicaciones que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Que es un público más joven y menos académico, el público del cómic. El cómic es un formato sencillo que lo puede leer mi sobri de 17 años o mi amama. Es un formato mucho más accesible y mucho más atractivo, ¿no? Es verdad que igual no se consigue ahondar tanto en los temas, pero yo creo que si se hace bien, deja pozo en la gente para que luego ellas puedan seguir
investigando en el tema. Y bueno, yo voy a aprovechar para hacer una pregunta a Maia, euskaraz egingo diot, zen hura da kartza formatu mota honek zuretzat komunikazio mailan? Bueno, honekin, ez dakit, publiko ezberdinei eskaini aldiezu beste, ez dakit nola esan, historio bat kontatzea beste era batera, ez? Pertsonaiak erabiliz, fondo ezberdinak, hori. Historia kontatzeko beste era batera, ez? Ez da izan behar liburu bat edo film bat, historia bat komikien, pertsonaiak erabiliz. Bai, nik uste dut eskaintzen duena bai da beste munduak sortzea eta beste mundu ezberdinak imaginatzea. Orduan hori, ilustrazioarekin eta kasu honetan Amaiaren ilustrazioarekin, horrek eskaintzen du bai, edozein gauza imaginatu aldozu eta edozein formatuan kontatu. Y Marta, ¿cómo es esa fase previa de investigación? ¿Cómo lo ha sido en estos dos últimos proyectos que habéis hecho? Bueno, también un poco al hilo de lo que acabamos de decir, ¿no? Que, claro, lo primero cuando investigas el tema es cómo haces que dentro de lo fantástico y de lo surrealista, ¿no? Que puede haber en la historia que bueno, en el encuadre que haces en el cómic, cómo hacer que estos temas, estos mensajes y estos conceptos sean fieles a la realidad para que dentro de todo ese mundo fantástico pues tengan consistencia, ¿no? Y la gente que está pasando por esos procesos que reflejan el cómic, como en El laberinto, el tema del emprendizaje social, que se puedan ver reflejadas, o sea, que las preocupaciones por las que están pasando, las dudas que se les presenta y demás, si la investigación es fuerte, o sea, y es como consistente, pues así conseguimos que todo eso se vea reflejado a pesar de todo el adorno y todo lo surreal que rodea, todo lo surrealista que rodea la historia en el cómic, ¿no? Y luego también, pues bueno, porque es importante que a la gente que todavía no está en un proceso de emprendizaje y se está planteando cosas, le tiene que ser una herramienta útil para ver a lo que se va a enfrentar, cuáles son los problemas que se va a encontrar, etc. Entonces, un poco la investigación te ayuda a compaginar esas dos cosas, ¿no? La realidad con ese mundo fantástico que vamos a crear para contar la historia. Vale. Y respecto al cómic a las afueras, el segundo cómic que hicimos, el primero para el Borde Films, Ana, ¿cómo abordasteis el tema del mercado social en el cómic? ¿Había algunos elementos marcados previamente por Reas Euskadi? ¿Qué tipo de dificultades, oportunidades os encontrasteis? ¿Nos cuentas un poquito? Que cuando llegó la propuesta de primeras, bueno, nosotras estábamos familiarizadas con el mercado social, bueno, porque desde que entramos en Reas, pues nos parece pues un concepto que nos ha interesado mucho y pues en el que creemos firmemente, ¿no? Lo que sí que veíamos era, a la hora de mostrarlo, pues de la misma manera que comentabais también, ¿no? Que al final, bueno, lo que comentabas tú, Amaya, que es un formato del cómic que permite llegar de una manera, pero no desarrollar tanto, ¿no? Entonces, para nosotras la manera de afrontar cómo contar el mercado es cómo hacemos transmitir qué es el mercado, qué implica para nosotras, pero sin que sea un folleto, ¿no? O sin que sea un dossier de prensa o sin que sea no sé. Entonces, ahí lo que queríamos buscar era, a nivel conceptual y simbólico, qué significaba para nosotras el mercado. Para nosotras significaba pues un mundo paralelo donde todo se puede imaginar, donde hay autogestión, donde se tienen en cuenta unos preceptos medioambientales, donde se tienen en cuenta muchas cosas que se tenían en cuenta también en este segundo mundo que es el que está a las afueras de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, la manera que vimos de afrontar el contar el mercado sobre todo era, vamos a desligarnos de un peso más teórico, pero sin olvidarnos de ciertos conceptos que creemos que son importantes.
Por vuestra parte, de lo que a la pregunta que nos hacías de si había unas cosas marcadas, bueno, sí que teníamos unas indicaciones, ¿no? En las reuniones previas de qué cosas eran importantes, pero ahí sí que recibimos bastante libertad por vuestra parte. Entonces ahí, pues la verdad es que lo agradecimos mucho porque, bueno, pues para también quien venga desde fuera y que no sepa cómo son los pasos de un cómic, ¿no? Pues supongamos que como otro tipo de proyectos, ¿no? Se hace como una especie de borrador y se llega como a un acuerdo de qué cosas van a entrar y cuáles no. Y ahí creemos que, bueno, siempre lo hemos hablado y que es un acierto que desde REAS en el primer caso y después con Albana el proceso ha sido similar, pero sobre todo en el primero nos pareció que hacíais una apuesta, pues que entendíais muy bien lo que significaba un cómic, ¿no? O sea, que no teníais como unas ideas muy marcadas de hay que meter estos conceptos, o sea, que entendíais que el lenguaje era distinto y eso para nosotras era muchísimo, o sea, simplificaba mucho el trabajo, porque podíamos habernos encontrado con lo contrario, ¿no? Por lo menos en otro tipo de proyectos, pues igual se pretende contar algo de una manera eso, más teórica o más... Puede acercarse más a lo panfletario, o sea, hay esos riesgos que evaluamos al principio y que en este caso pues no tuvimos con vosotras. Vale, entonces Marta, un poco lo mismo respecto al cómic El laberinto, este último. ¿Cómo habéis abordado el tema del aprendizaje social? ¿Teníais elementos marcados en este caso previamente tanto por REAS como por Aldoan, ya que era un proyecto común? ¿Y qué dificultades y oportunidades os habéis podido encontrar? Me imagino que el tema os habrá resultado relativamente cercano, ya que vosotras... Sí, demasiado. Sí, para bien y para mal, en el caso del laberinto la inspiración fue en nuestra propia casa, porque es un proceso por el que habíamos pasado y bueno, seguimos pasando por ello, ¿no? Porque al final el emprendizaje es un trabajo diario. Entonces ahí estuvo bien porque además es también como hacer un trabajo interno de igual analizar cosas que no nos sabíamos para analizar o entender y de repente saber cómo explicarlas, intentar compartirlas y que al final tus experiencias, las que han sido complicadas, los momentos duros que ha habido, que sirvan para ayudar a otras personas en el camino, ¿no? Ahí estamos en esto de que hablabais de bueno, si hay elementos marcados o no. O sea, yo, vamos, suscribo todo lo que ha dicho mi compañera Ana, ¿no? La verdad es que hemos tenido un mogollón de suerte porque hemos tenido una libertad absoluta en toda la parte creativa, pero en toda la parte de narrativa, ¿no? De construcción de la historia. Hemos tenido libertad total y confianza total, ¿no? Sí que había como un elemento clave en esta historia, yo creo, que era que había que contar las cosas como son en cuanto a que, ¿cómo decirlo? Había que intentar que contando las cosas como son a la hora del emprendizaje social no terminase siendo un cómic disuasorio, es decir, que a nadie le apetezca emprender una empresa con un corte social, ¿no? Pero a la vez que tampoco se edulcorase como para que todo el mundo le entrase en ganas de emprender porque, mira, es súper fácil, mira las pelotas que bien les ha ido, demás. Entonces, claro, fue complicado encontrar ese equilibrio de contar las cosas tal y como son, pero ni ser disuasorias ni ser a la venga, todas en tropel a emprender. Entonces, quizá ese fue igual el elemento que se nos marcó un poco desde el principio y que lo intentamos mantener un poco, ¿no? Cuando se nos iba un poco pues, hacia un positivismo demasiado extremo o hacia una negatividad muy tal. Pero por lo demás, son muy contentas por la libertad que hemos tenido siempre para crear y nada, y la facilidad de que es algo que hemos vivido en nuestras carnes. Vale, y Ana, vosotras, bueno, hablando sobre el proceso creativo ya, como productoras de cine y escritoras de guiones de cine, ¿qué retos se han planteado a la hora de escribir un guión para un cómic en vez de para el cine? El mayor reto fue el inicial, que era, tenemos que aprender un lenguaje nuevo, ¿no? Porque parece como que es lo mismo, porque se asemeja bastante. Al final, el lenguaje cinematográfico estamos muy acostumbradas a escribir en un lenguaje muy visual, el tipo de planos se parece mucho, pero luego hay cosas que las hemos tenido que ir aprendiendo.
sobre todo en el primer cómic, que cuando lo empezamos a escribir tuvimos la ayuda también de un compañero, de Iván, que también nos estuvo asesorando, y mira, esto se pone así. Claro, en un guión cinematográfico pues se escriben las secuencias, y en un cómic pues se escribe por viñetas, ¿no? Cambia ligeramente. O sea, en vez de... Bueno, en el de cine también se desarrolla por planos, pero digamos que es diferente. Incluso cómo se relacionan unos planos con otros no es lo mismo en las viñetas, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras el primer reto era este. Y luego era el mayor reto, que haya sido el primer y en el segundo, era no marear mucho a Maya Ballesteros, la ilustradora, porque ella sí que tenía más experiencia. Y bueno, pues al final por nuestra parte era como, bueno, vamos a hacer todo lo posible para transmitirle todo lo que tenemos en mente. Hicimos un dossier con todos los referentes visuales de los espacios de tal, y luego le mandamos a Maya pues por viñetas, pero pensábamos, a ver qué nos dice uno, a ver si no le volvemos muy locados. Y eso ha sido, bueno, ese ha sido un poco el proceso. Eta Maia, zeintzuk izan dira ilustraziorako erronkak? Bueno, nire aldetik, gidoiak isladatzen duena, ondo transmititzea, ondo ulertzea, ez? Pertsonaien izakera, modernotasun pizka bat eukitzea, edota gaiarekin batera joatea, ez? Eta batez ere, gidoilariek sartu zituzten bineta guztiak sartzea. Ia, kabitzen zen, horri aldeetan. Eta batxutan, nire gustatzen zaitu fondo handiak egitea, ondo ikustea, pertsonaien, ez dakit, izakera, pertsonaien, tankera, eta, baina, dana ez da sartzen. Batxutan testu gehiago duzu, eta ez da sartzen dena, eta egon bezala hor, marrasten txikitxo, baina, bueno, lortu genuen lan polit bat egitea, batez ere, bueno, lehenengo komikian oso gustora egon nintzen, gauza futuristak marrasten, hori denbora aldaketek jokatuz, eta bigarrenean ere, erronka politezen da, ez? Haiekin lan egitea, eta hori, kontatzen duten historioa komikira pasatuz. Orduan ondo jaso zenituen Alborde Filmsetik proposatutako historioak, ezta? Erraza izan zen. Bueno, elkarrekin landu genuen, bion artean egon gara, hitz egiten nola egin hau, baina, bueno, ondo kontentu gara. Azkenean, lortu dugu historioa ondo moldatzea eta ulertzea, ez? Vale, Marta, entonces, ¿ha sido fácil trabajar en equipo o por lo menos no ha sido difícil, podemos decir? Estaba esperando a ver qué contestaba Maya. Sí, yo, claro, la verdad, no sabemos, no estamos con Amaya en su oficina, en su estudio, cuando recibe nuestros mails, no le vemos las caras, no escuchamos lo que le pasa por la cabeza. Pero bueno, sí, o sea, nosotras, a ver, yo hablo por el equipo, ¿no? Pero en mi caso, a mí los procesos creativos los disfruto muchísimo cuando son en equipo. O sea, me parece que enriquecen un montón el proyecto y yo los disfruto un montón. Es verdad que igual, lo decir, trabajar en equipo no significa que estamos 3 cabezas, 4 cabezas a la vez sobre un documento, escribiendo, dibujando, etcétera, ¿no? O sea, digamos que el proceso de incubadora sí que es como más común, pero luego una vez que las ideas están claras, la historia está clara, los personajes claros, el tono, el escenario y demás, digamos que es más un trabajo en cadena, ¿no? Pero esa cadena yo, o sea, la he sentido como muy bien. A mí me gusta mucho trabajar así, trabajar en cadena, recibir feedback, corregir, cambiar, crear en equipo. A mí me gusta mucho. Yo creo que ha fluido bastante bien y que hemos funcionado muy bien. O sea que cuidado con decir esto porque entonces seguiremos currando juntas. Hombre, aquí en la parte hay que quedar bien, ¿no? Oye, Ana, ¿y de dónde sacáis la creatividad? Que a mí me interesa mucho. ¿Cómo tenéis esas mentes tan maravillosas? Pues viene un poco de todas partes. Pues viene desde encuentros con reas, que ahí sacamos pues, toda la parte de información, hasta películas, hasta libros.
digamos que cada proyecto pues ha tenido diferentes procesos. Entonces, por ejemplo, en el primero de las afueras, claro, hay mucha tela que cortar, ¿no? Pues para empezar, las protagonistas, que eran dos chicas que están de prácticas en una multinacional, pues realmente eran las personas que estaban de prácticas en Alborde Films en ese momento, que les preguntamos, oye, ¿os importa ser las protas del cómic? Y ellas, no, estamos encantadas. Y nos mandaron fotos que eran las que le mandábamos a Maya. Entonces también, pues para nosotras era súper importante porque, bueno, desde que nos enseñaban mucho a nosotras y desde que veíamos cómo ellas se relacionaban con el entorno de prácticas, relacionábamos en una multinacional, ¿no? Entonces ya esto nos daba pie a lanzar esa aventura que era ir encontrando eso que estaba a las afueras. ¿De dónde sacamos la creatividad para imaginar las afueras? Pues desde Chernóbil, no la serie sino real, cómo está eso, hasta el parque de Archanda de aquí, o sea, a nivel de referencias visuales. Y luego, pues, según, pues, por ejemplo, el karaoke donde van los de la empresa, de la multinacional a pasar un poco, bueno, a hacer como esas escenas de empresa, pues está basado igual en la peli de Lost in Translation, como en ese Tokio tecnologizado y tal. Digamos que cada situación y cada espacio tiene su fuente. También nos interesaba mucho todo este proceso de transformación que va a sufrir la Ribera de Deusto, en esa isla de Zorrozaurre, que es así como la vende, la isla creativa. Y entonces eso queríamos incorporarlo porque nos parecía muy interesante meter elementos localizados en el entorno y hablar de otras evoluciones, digamos, pues de la ciudad, ¿no? Entonces también, bueno, pues meter nuestras pequeñas reivindicaciones también al respecto y creemos que pues nos ha ayudado. Luego, pues muchas referencias visuales de otros cómics y bueno, luego también, digamos que a nivel conceptual, en el tema de la multinacional, imaginábamos como diferentes capas, ¿no? En las que quien estaba arriba del todo eran los jefazos, personas tranjeadas que incluso, bueno, importaban más bien poco, algunos ni se les veían las caras, y abajo del todo estaban pues las ratas, que en este caso pues son las personas en práctica, las personas de limpieza, de seguridad, un poco como mostrar esas capas de la sociedad a través de esa multinacional, transnacional, que es el malo maloso, pero bueno, digamos que llevarlo un poco a los extremos para poder hablar de conceptos que no son tan extremos, pero que sí nos ayudan. Y luego, pues a la hora de hablar de las afueras, y ahí metimos el Econopolo, un poco haciendo referencia a la evolución que está habiendo en el edificio ahora que se va a llamar también el Econopolo. Entonces queríamos meterlo de alguna manera. También queríamos meter algunas entidades de REAS que estaban en funcionamiento, algunos personajes. Está Richie por ahí, colaboradora. Digamos que hay como algunas citas humanas reales. Y luego para el de Solo para los locos, bueno, pues digamos que tiene muchas también referencias de la realidad, como comentaba Marta, también de nuestro proceso personal de emprendizaje, pero, por ejemplo, el concepto de ese mundo mágico que se encuentran, pues viene del lobo estepario, del mundo mágico que se encuentra Germán Hesse y que se encuentran unos carteles que dice Solo para los locos, ¿no? Entonces se encuentran un mundo en el que todo es imaginable y todos los deseos salen a la luz. Entonces, en este caso, eso significa el laberinto para nosotras, ¿no? Es ese espacio en el que todas las dudas y deseos se ven reflejados. Entonces, es por eso que pues, la maestra o maestro de ceremonias, que no sabe muy bien qué es, les invita a pasar y lo que les dice es que lo que van a ver es el propio reflejo, ¿no? de lo que tienen dentro. Entonces, bueno, pues eso nos ayudó mucho a crear ese mundo mágico, pero luego pues tiene referencias desde Alicia en el País de las Maravillas o... No sé, digamos que chupamos creatividad de cualquier cosa, de conversaciones en una cafetería cuando se podía ir a las cafeterías, o un cuadro en un museo, o un libro, o una noticia que leemos, o un poco eso. ¿Y cómo hacéis, Marta, para desmarcaros de una historia tradicional? Sí, también porque al hilo de lo que está diciendo mi compañera, ¿no? Que
que todo es fruto de inspiración y que están siempre nuestros pequeños guiños, nuestros pequeños homenajes, ¿no? Y que, a ver, que todo dices, ¡guau, qué imaginación! Sí, pero bueno, todas eso, absorbemos de lo que hemos visto experimentado, ¿no? Pues hay, por ejemplo, las ruinas de Angkor Wat en Camboya también han sido como... Nos han inspirado un montón para para el escenario del cómic del laberinto, toda la zona de selva, de ruinas, etcétera. El personaje de la mujer del té, la ceremonia del té, pues es la ceremonia del té saharaui. O sea, pues bueno, nuestro pequeño homenaje, nuestro pequeño guiño a lo que para nosotras en ese momento era esta mujer que representa la calma, la sabiduría en un ritual que hemos vivido nosotras en un momento dado. Entonces, bueno, pues que hay pedacitos de todas nosotras, ¿no? Y esto para explicar también un poco lo de cómo desmarcarte una historia tradicional. El tema es que desde el momento en que abordas eso, temas que se salen de lo tradicional, ya sin quererlo te estás desmarcando, ¿no? O sea, ahora ya se empiezan a abordar y a visibilizar temas de los que nos hablaba antes y por eso pues mucha gente si le dices, pues mira, un cómic sobre emprendizaje social, ¿en qué? Emprendizaje social, ¿qué? Bueno, pues empieza a hablar de estas cosas que no son temáticas tradicionales. Entonces ya partiendo de ahí nos estamos desmarcando. Luego otra cosa es que lo abordes de una manera más surrealista o menos, ¿no? O sea, es una de las cosas súper guays que tenía el cómic, es esta libertad absoluta que te da de experimentar con lo que quieras, localizarlo donde quieras, contarlo como quieras, ¿no? Pero eso, que es una gozada cuando te llegan temas sobre los que escribir historias de las que no se estaba hablando mucho, ¿no? Entonces eso ya te desmarca y la verdad es que es una gozada. Bueno, Ana, ¿y cómo se construyen los personajes? ¿Le dais vuelta a los roles y estereotipos? O cuéntanos un poco ese proceso, cómo suele ser. Vale, pues sí, por una parte solemos tener referentes que conocemos de personas conocidas. En el caso de A las afueras eran Juliet y Cristina, las compas que estaban aquí de prácticas, pero después tomamos otro tipo de decisiones, ¿no? Con respecto a la variedad de cuerpos o los roles que adoptan, si son heteronormativos o no, personas racializadas o no. Digamos que eso lo tenemos bastante presente, no solamente en este caso en concreto de cómics, sino también en otros proyectos que hacemos, ¿no? De corporativo o cuando hacemos otro tipo de historias. Para nosotras es importante porque creemos que refleja mucho más pues, una realidad y muchas veces cuando se piensan las historias, sobre todo nosotras, que somos personas blancas con unas características concretas y a veces pues, muy parecidas, y no nos paramos a pensar a veces en otro tipo de realidades que son pues, igual de reales, ¿no? Solo que no son las nuestras. Entonces, bueno, eso es una cosa que hemos tenido ahí presente. Entonces, otra de las cosas que hablábamos también es como a veces ciertos roles aparecen hablando de sí mismos, ¿no? Pues muchas veces aparecen personas negras hablando de negritud o personas gordas hablando de gordofobia. Ya hablo además a nivel de corporativos, pero en esto nos pasaba un poco lo mismo. Entonces queríamos como naturalizar roles y pues, personas que hablan de otras cosas, no necesariamente de su intersección, ¿no? Digámoslo de alguna manera. Entonces, bueno, pues a la hora de escribir los personajes que van apareciendo, no solamente los protagónicos, sino también los secundarios, pues era uno de los criterios que teníamos a la hora de buscar referencias. También a nivel de edad o bueno. Entonces, eso en el primer cómic, que es el del laberinto, pues era una de las propuestas, sobre todo, bueno, esas eran como algunas dudas. También teníamos cuidado con no caer en estereotipos que tienen que ver más con cuestiones ideológicas, ¿no? Por ejemplo, cuando están en el intermedio entre la empresa multinacional, ¿no? Los malos, y las afueras, cuando están en ese intermedio, que están en ese espacio autogestionado, en esa casa abandonada, no queríamos caer tampoco en estereotipos de imagen, ¿no? De cómo vestimos o cómo no vestimos o cuál es la imagen que tiene la gente que no está cerca de la economía social de esas personas que estamos dentro, ¿no? Pues somos personas muy variadas. Las personas que tomamos parte del mercado social, pues hay de todos los tipos y eso queríamos mostrar. En la parte del laberinto hay dos mundos diferenciados
Y aquí la forma de escribir los personajes son diferentes. En la primera parte, que están en ese mundo un poco gris, también que se muestra a través del color, que están tomando esos pasos para crear una empresa. Cuando entran en el laberinto, digamos que los personajes que se encuentran son muy diferentes, ¿no? No tienen forma humana, salvo la mujer del té, que es esta mujer sabia, pero que también es un poco mujer árbol, o sea, tiene como mezclas de otros elementos naturales. El resto de personajes son seres que muestran o que tratan de mostrar un concepto. Por ejemplo, en las casetas burocráticas donde tienen que conseguir todos esos papeles, pues son seres extraños, tomados también de imágenes de referencia pues de internet, libros y series y tal. También con la idea esa de que las fábulas muchas veces, pues con lo que permiten es, por ejemplo, cuando aparece el cuervo, lo que permite es a través del cuervo y del espantapájaros mostrar otro concepto detrás, ¿no? La idea del espantapájaros para nosotras era esa falacia que es el hombre de paja, que es una falacia que se usa mucho en la publicidad, que es como ir dando argumentos hacia un lado o hacia el otro, pero sin tener muy en cuenta el contenido real, ¿no? Entonces tienen esa conversación extraña en el que el espantapájaros, que representa lo que representa porque tiene un cultivo de plantas sin sabor pero con mucho color, y entonces pues ese intercambio de palabras que tienen pues tiene mucho que ver con su personaje y con lo que él representa. Entonces, bueno, pues hay muchas maneras de pensar los personajes y estas son algunas. Nolakoa izan da beste pertsona batzuek sortutako pertsonaiei aurpegia eta gorputza bai jartzea? Batzuetan ez da erraza. Pentsatu behar duzu, zer daukaten gidoilariek buruan. Eta hori gero nire marrazkiekin batera oreka bilatzea, ez? Oreka hori lortzen saiatzea, kolore aldetik, marrazkiekin batera, marrazkin aldetik ere, haiak eta ani, gustora egotea lortu dugun hori pertsonaiekin, ez da? Baina, bueno, oso ondo konpondu gara eta, bueno, kasu honetan, Alborde Filmseko neskak informazio guztia eskaini didate. Erreferentzi bisualak, datu zehatzak, testuak, eta, bueno, gero irudimen pizka batekin, bueno, aurrera egin dugu, pertsonaiekin, fondoekin, eta, bueno, horretarako ideiak, bozetoak prestatu diet, eta, bueno, haiekin partekatu ditugu idei guztiak, eta azkenean, bueno, hori fantasiasko komiki politak egin ditugu. Nire guztau izango litzateke, igual, zera da, kolore aldetik, bueno, pizkatxo bat nire kolorea erabiltzea, baina, bueno, azkenean, oreka haien aldera erori da pizkatxo bat, ez? Eta, bueno, beste aldetik, nahiago nuke, orrialde gehiago izatea, baina hori ja da reasen kontu bat. Orrialde gehiagorekin, fantasiasko mundu hori sakonago egitea, bineta gehiago jartzea, eta, bueno, ez egotea batzutan, hori, 20 bineta orrialde batean. Baina, bueno, saiatu gara, bisualki ondo ustean. Vale. Eta, a ver, tanto para Maya como para Ana, así como en una frase o en dos frases, mejor dicho, ¿qué es lo que más os ha costado y lo que más habéis disfrutado de A las afueras, de ese primer cómic que hicisteis en colaboración? Vale, a mí, bueno, lo que más costoso me pareció fue algo que vale y es lo que ha dicho Maya, la compresión, ¿no? El tiempo limitado que teníamos y la de cosas que queríamos contar. Entonces, eso para nosotras era como, a ver cómo hacemos, comprimimos, al final corres el riesgo, ¿no? O de simplificar mucho o de soltar cosas descontextualizadas. Ese para nosotras era el mayor reto. Y otro de los mayores retos también era el mostrar el mercado social de una manera
bueno, que pudiese mostrar no solamente cómo funciona, o más que mostrar cómo funciona, digamos, la esencia, y que alguien que se lea el cómic después tenga el interés para entrar, informarse más y participar de él. Y lo que más nos gustó, personalmente lo que más me gustó fue el inventar esos mundos y realmente también imaginar que son posibles a unos niveles de futuro, ¿no? De qué bien sería pues este mercado social en este camino que estamos yendo, que sea una cosa tan palpable y tan física que sea otro sistema paralelo, ¿no? Que no necesita del sistema capitalista al que se enfrenta, al menos en el cómic, que digamos que en la realidad no están tan enfrentados, hay una simbiosis o no está tan separado, pero bueno, lo que está claro es que son dos mundos muy diferentes y eso para mí fue lo más interesante. Eta nire aldetik, hori, mundu ezberdinak direla. Bi komiketan gertatzen da, mundu paraleloak agertzen direla, edo, bueno, hori, alde batetik hiri futurista bat, eta beste komikian, bueno, oiana agertzen da, fantasiasko mundua, gauza ezberdinak dira, eta hori, marrastea eta koloreztatzea oso polita da. Azkenean lana atsegitea egiten duena. Marta, y en tu caso, ¿qué es lo que más te ha costado y lo que más has disfrutado de este último cómic, del laberinto? Pues lo que más ha costado, que es algo, ya hemos hablado un poquito antes, ¿no? Dos cosas fundamentalmente. La primera es a nivel oficio, que como guionista, bueno, al final la escritura pues no es lo mismo escribir un guión de cine que escribir un ensayo, que escribir una novela, que escribir una pieza de teatro, que escribir un cómic. O sea, no por escribir se escribe todo igual ni se sabe escribir todo, ¿no? Y digamos que lo primero, lo que más me costó y que, bueno, creo que mi compañera estará de acuerdo, quizá, que claro, lo que más te cuesta es tener que prescindir casi absolutamente de las palabras. O sea, parece un sinsentido, ¿no? Estar escribiendo algo de lo que vas a tener, en lo que vas a tener que prescindir de las palabras, pero es así. O sea, a pesar de que el cine es pensar en imágenes y crear imágenes y describir imágenes, pero al final el cine o sea, está vivo, tiene movimiento, tiene personajes que hablan y se comunican, ¿no? En el cómic no. O sea, una vez que tú has descrito la viñeta, las palabras prácticamente desaparecen y tienes esa limitación a la hora de conseguir contar cosas, ¿no? Y luego eso, que no hay movimiento. O sea, al principio yo cuando me sentaba a escribir concibes una viñeta como una secuencia y no lo es, porque al final en una secuencia tiene una acción-reacción. En una viñeta no hay acción-reacción. Está la acción y la reacción se verá en la siguiente o no se verá, ¿no? Entonces, ese cambio de chip es lo que más me costaba, o sea, prescindir de palabras y de movimiento. Hay otro tipo de movimiento, claro, la gente que controla el cómic te dirá, joder, ¿cómo dices eso? Hay mogollón de movimiento. Sí, sí, pero entender ese lenguaje es, a nivel oficio, lo primero que más me costó, ¿no? Y luego, segundo, también un poco lo que comentaba Ana, ¿no? De cómo meter todos los temas, meter suena como mal, ¿no? Cómo hablar y visibilizar y reflejar todos los temas que tenían que aparecer sin que fuese una chapa, un folleto, un panfleto, una conferencia, ¿no? O sea, que estuviesen integrados en la historia de manera orgánica para que la gente lo pueda entender, lo pueda comprender, quien ha pasado por ello se pueda ver reflejada, pueda empatizar, etc. O sea, eso fue como los mayores retos. Lo que más he disfrutado, pues también lo que decía Ana, o sea, esta libertad total que he sentido en el cómic de poder imaginar lo que quisieras, de escribir lo que quisieras, sin tener que estar diciendo, bueno, a ver qué dice Produ. Aquí era a ver qué dice Amaya. pero sí, esa libertad total de crear y mientras que las herramientas del cómic lo permitieran, pues eso, o sea, una libertad absoluta de imaginar, también lo que decía Ana, ¿no? De incluso imaginar, bueno, futuros posibles o futuros que nos gustaría ver, ¿no? Así que eso sería un poco todo. Es que ricasco. Creo que teníais alguna preguntilla para mí.
Sí, yo quería saber cómo ha sido para vosotras el proceso de trabajo en los diferentes cómics. Vosotras lleváis más tiempo haciendo también con Amaya, ¿no? Pero ¿cómo ha sido este trabajo? ¿Cómo habéis visto, pues, cómo han funcionado los cómics, cómo no? Si tenéis también alguna feedback, respuesta de gente. Bueno, para nosotras ha sido un proceso como muy sencillo porque tanto para el cómic de A las afueras como para el del laberinto, las temáticas que eran el mercado social y el emprendizaje social eran temáticas que vosotras, albordecistas, guionistas, manejabais y conocíais perfectamente. Entonces, nosotras ha sido como toma el encargo, ¿no? Y nos fiamos 100% porque sabemos que controláis, nos gusta además las cosas que hacéis porque hemos trabajado previamente. Entonces, fue como muy fácil de dejarnos llevar. Y bueno, y el producto, o sea, nos ha gustado mucho. Yo creo que tampoco tuvimos como muchas idas y venidas de guiones, o sea, fue todo como bastante rodado. A Maya también la conocíamos porque habíamos hecho ya ese primer cómic con ella, Loleta Corta, entonces pues también fue fácil. Y luego que vosotras hicisteis toda esa interlocución entre Alborde y Amaya, y casi que nos presentabais el producto finalizado, o vamos, hacíamos aportes evidentemente, pero vamos, que me pareció como muy rodado y muy sencillo todo. Respecto al soporte de cómic, pues hombre, es un soporte que nos gusta, que bueno, la primera vez que lo hicimos nos atrevimos, porque es verdad que era muy diferente a lo que veníamos haciendo como REAS, pero vimos que tuvo un tirón de la leche, ese primer cómic Loleta Corta, que también en las ferias nos resultaba muy fácil poder distribuirlo, era algo atractivo para ese otro público del que hablaba yo antes, ¿no? Entonces, claro, hemos querido seguir haciendo y bueno, llevamos 3 y esperemos que haya más. De momento estos 3 cómics nos los ha financiado la Agencia Vasca de Cooperación. Entonces, bueno, pues a ver si en los futuros años se animan y podemos sacar más cómics con otras temáticas. Sí, claro, porque nosotras, hombre, cuando de repente llega la propuesta de hacer un nuevo cómic, es notición, o sea, porque es un trabajo que hemos disfrutado un montón y nos encanta. Y la verdad es que, o sea, es una gozada ver que además tiene respuesta entre el público, que en feria se recibe bien, que despierta interés, etcétera, ¿no? Pero nos preguntábamos eso, que hasta qué punto es fácil encontrar apoyos para realizarlo. O sea, dices que, bueno, que habéis recibido el apoyo de la agencia y eso, ¿no? O sea, que si realmente hay también como un apoyo y una disponibilidad por financiar y por apoyar y promover proyectos de este tipo. Nosotras, ya te digo, hasta ahora que nuestra mayor financiadora es la Agencia Vasca de Cooperación, entonces con ella nunca ha habido ningún problema. De hecho, es un soporte yo creo que les gusta porque les resulta innovador y bueno, es abrir como otras vías y otras puertas, ¿no? Para este 2021 no vamos a tener financiación de la Agencia Vasca, entonces veremos si podemos ir a tocar otras puertas. Acogida tiene en otras financiadoras. Pero bueno, nosotras lo que conocemos hasta ahora sí que es un soporte y un sistema que gusta. Y yo también quería preguntar, hasta ahora, ¿cómo lo estáis distribuyendo? ¿Online? ¿En papel? ¿Cómo se está haciendo? Pues tenemos poquitas copias en papel por un tema presupuestario, porque al final también las subvenciones dan hasta donde dan. Entonces, bueno, hemos hecho la distribución entre las entidades de la red, de REAS Euskadi, y luego dejaremos algunas copias en la sede pues para poder repartir pues, a gente que expresamente muestra su interés o en futuras ferias presenciales que esperemos que vuelvan a existir. Entonces, bueno, sí que tenemos como ese remanente de copias en papel, pero sobre todo haremos difusión online, pues empezando por este momento que estamos teniendo ahora, esta conversación, y luego, bueno, seguiremos dando guerra pues vía mailing, por redes sociales y demás, como están
pues es... ¿Y cuántas son las copias así oportunas o las que... ¿Qué cantidad de copias barajáis, más o menos? Pues para hacer, yo creo, una difusión como nos gustaría, en condiciones, hubieran sido, o sea, lo ideal hubieran sido igual tener 2.000 copias. Pero, claro, no ha llegado presupuestariamente, se han sacado no sé si unas 700 o así. Además, como este último proyecto era junto con Alboan, pues también nos las hemos repartido, entonces pues, tendremos unas 350 copias o así por cabeza. Bueno. Esté interesado o interesada, que corra, que vuelan. Hombre, si se acaban siempre se pasa de tirada, ¿no? Esas cosas. Sí, sí, sí. Sí. Dinero, todo es posible. Claro, sí. Porque Amaya, Naveda, bueno, no sé si has dicho dónde se pueden encontrar físicamente. Físicamente van a estar en la Plaza de la Cantera, en Bilbao, en Plaza de la Cantera número 4, que va a ser la nueva sede de Reas Euskadi y sede del Econopolo. Estamos ahora mudándonos, entonces, bueno, yo creo que para dentro de 2 semanas o así ya estaremos allí físicamente. Los cómics ya están allí, ellos sí que han llegado antes que nosotras, pero nosotras hasta dentro de un par de semanitas no llegamos. Y luego yo os quería preguntar si se sabe, que igual no se sabe, pero ¿qué temas creéis que, bueno, en un futuro si volvéis a hacer otro cómic o incluso sin poder llegar a materializarlo, pero si tenéis algún otro proyecto desde Rean o Reas con colaboración con Alboan o con alguna temática en concreto o si estáis ya... Pues de momento no tenemos nada hablado ni nada en mente, pero sí que es verdad que bueno, que ya hemos hablado de economía solidaria en general con el cómic de Oleta Corta, luego hablamos sobre el mercado social a las afueras, este último laberinto sobre emprendizaje social y entonces, no sé, a mí me parecería que estaría guay, que estaría bonito abordar pues, los temas más vinculados al feminismo y a la sostenibilidad de la vida, pues bueno, siguiendo también con ese trabajo que estamos haciendo desde Reas Euskadi para que nuestras organizaciones sean más habitables. Entonces, bueno, yo creo que ese tema es como el que nos falta dentro de las líneas de trabajo así estratégicas que tiene Reas, es ese que nos faltaría por tratar. Y perdona, Maya, pero ya que hemos explicado tantas veces, tanto a Maya como a Ana como yo, bueno, lo complicado que es condensar temas que son, o sea, que requieren que se les dedique tanto tiempo y mimo a la hora de integrarlos en las historias, ¿no? Si os planteáis también que ese futuro cómic o cómics o proyectos de Darse fuesen más extensos o no. O sea, ¿hay futuro para un cómic algún día un poquito más largo? La verdad es que nos encantaría hacer algo más extenso. De hecho el primer cómic de Oleta Corta tenía 28 páginas y ya los 2 últimos los hemos hecho de 40, o sea que sí que hemos hecho así un avance. Pero bueno, como el presupuesto y la financiación mandan, pues habrá que ver. Sí que es verdad que habiendo recibido este feedback vuestro de que 40 también se queda corto, porque claro, nosotras pensábamos que 28 se quedaba corto, pasamos a 40, ahora parece que 40 también se queda corto. Entonces sí que lo tendremos en cuenta la próxima vez que pidamos financiación y el presupuesto pues será, bueno, no sé, nos diréis vosotras a ver qué longitud os va bien, si son 50, 60... Vale. Y Amaia Ballesteros, hurrengo proiektuak martxan y Alborde Films también, próximos proyectos que tenéis en marcha vosotras, contadnos un poco. Datorren urtean ikusiko dugu. A ber, 2020 urte hau arraroa izan da. Agian pandemiari buruzko komiki bat egin daiteke. Baina oraingoz ilustrazio proiektu batzuk ditut martxan, baina, bueno, hilabetero marrazten dudan komiki horrialde bat, egunkari baterako, ipuin ilustratu batzuk, baina, bueno, oraingoz ez dago gehiagorik. Pentsatuko dugu. Ja, hurrengo urterako agilia zer dagoen.
Gu, gabiz egiten dokumental bat Sear Euskadirekin, mugen asuntua eta, ondino ezin dugu ezer askorik azaldu, baina gabiz preparetan eta hasiko gara grabatzen usteot hilabete honetan. Orduan, eta hori izango da dokumental bat, baina luzea izango da. Eta gero beste laburmetrai bat daukagu, antolakuntza fasean, grabatuko dugu datorren urtean. Eta bebai gabitze zabaltzen beste dokumental bat ja bukatuta daukaguna, bi, baina Lanbroa eta Saharan kanpamenduetan grabatutako beste laburmetrai bat, izan gara hautatuta como candidatas a nominación a Goya eta gabiz prozesu baten oso zaila guretzako, batez be, han sortu genituen erlazioak bebai jarraitzen dute eta haiekin, ari gara eguneroia harremanetan, zer gertatzen den kanpamenduetan, eta bestalde gu gabitz hemen mugitzen haien historioa, eta orduan izaten ari da oso prozesu bitxia, arraroa guretzako, oso sentimentala bebai, baina, ari gara indarrak ateratzen, mejor momento que ahora, ¿no? Para poder sacar a la luz esta historia, pues tampoco creo que podamos encontrar. Así que nada, con movimiento en Alborde. Vale, eskerrik asko zuen parte hartzeagatik, atsegin handi sartu zaituztegu hemen, gustu handia izan da, bertatik bertara ezagutzea proiektu polit hau egiteko prozesua, ezta? Eta, azkenik nik komentatu nahiko nuke komikia doan jaso nahi duenak, ez? Doan delako, PDF formatuan edo fizikoki, editazioetan, barreazeuskadi.net edbidera itatz dezakeela eskaera egiteko. Eta, ezakizue zer gehiago esan nahi baduzue, edo? Irarte. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ondo ibili. Bai.